Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias y te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, porque hoy nos brindas nuevamente la oportunidad de tener tu misericordia, tu gracia, tu bendición, por regalarnos un día más de vida, otra oportunidad más de poder estar en tu presencia. Gracias, Padre, porque hoy nos permites nuevamente estar reunidos en la continuación del estudio profundo de la palabra. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el fiel y verdadero, la luz del mundo, el Maestro de Nazaret, el buen pastor, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que seas tú el centro y la razón de nuestro existir en todo tiempo, en toda circunstancia. Hoy te pedimos, Señor, que esta palabra que hoy nos vas a enseñar sea escrita, sea grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos con todo nuestro corazón que seas tú quien revele esta palabra, que se haga viva en nosotros y que demos fruto al 100%, que el deber, como todo siervo y como toda sierva de Dios, el Señor nos da ese mandato de enseñar y predicar la palabra. Sabemos de la necesidad que todos tenemos de aprendizaje. La fuente del conocimiento de Dios es la Biblia, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la revelación de la palabra a través del Espíritu Santo, el Consolador. Hoy te pedimos, Señor, que tomes el control total de nuestras vidas, de este lugar, de este tiempo, que lo entregamos a ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Y que el gozo tuyo, Señor, que es nuestra fuerza, esté siempre en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá en esta reunión, en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9, del versículo número 20 al 31, para lo cual te pido con todo mi corazón que me acompañes en la lectura de estos versículos que hoy el Señor nos va a enseñar. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 20 al 31. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos prisioneros ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo escapa de los judíos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba dedonadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso.
Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, hoy en la continuación de este estudio, después de la conversión de Saulo de Tarso, se inicia su ministerio y lo hace de una manera muy especial. Y, lógicamente, las represalias no se dejaron esperar por parte del enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, que siempre va a utilizar las argucias habidas y por haber con tal de bloquear la obra de Dios. Y esto se manifestaba también a través de las autoridades judías en Jerusalén y los judíos de Damasco. Si nos damos cuenta, en este versículo número 20, Saulo empieza a predicar en Damasco después de su conversión. El servir al Señor inmediatamente. Si hay algo muy importante en la vida de un recién convertido o recién convertida al Señor Jesucristo, es ese anhelo genuino que muchas veces tenemos inmediatamente después de nacer de nuevo. Eso de servirle al Señor con todo el corazón era lo que estaba sucediendo en este momento en la vida de Saulo de Tarso. ¿Por qué decimos esto? Aquí en este versículo nos dice que Saulo empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo, guiado y lleno del Espíritu Santo, porque esto, la plenitud espiritual a través del Espíritu Santo, le da poder al creyente para poder empezar a desarrollar el ministerio, principalmente el ministerio evangelístico y en general. Dice acá que predicando el Evangelio de Jesucristo en las sinagogas. Todos conocemos que las sinagogas eran los lugares donde se reunían los judíos para la adoración, la alabanza y oración a Dios, además de la enseñanza y estudio profundo de la ley, cuando Saulo les predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios. Quiero que me acompañe rápidamente al Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 14, en el versículo 33. Dice: entonces todos los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Siempre acá en San Mateo, en el capítulo número 16, versículo 16, dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Rápidamente, en la primera epístola a los Romanos, en el capítulo número 1, versículos número 3 y 4, dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Luego vamos a la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 1, versículo 5, dice: el Hijo superior a los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él Padre, y él me será a mí Hijo? En la primera epístola de San Juan, en el capítulo número 4, versículo 15, dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Siempre acá en la primera epístola de San Juan, capítulo 5, en el versículo 1 dice: la fe que vence al mundo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí se estaba cumpliendo esto, porque Saulo lo estaba
manifestando con argumento. En el versículo 21 dice: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los prisioneros ante los principales sacerdotes. La sorpresa mundana, el asombro, la incredulidad de la gente acerca de la conversión de Saulo, debido a sus antecedentes de perseguidor de los cristianos, el desconocimiento en sí de lo que es Dios, de lo que significa el conocer a Dios de estos personajes. Y se cumple acá que el hombre y la mujer natural no perciben las cosas de Dios. Esto está escrito. Es un versículo que la mayoría lo conocemos. En el capítulo número 2 de la primera epístola a los Corintios, versículo 14, en donde dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando dice hombre natural, también abarca a la mujer. O sea, lo que el hombre y la mujer que no conocen de la gracia y misericordia de Dios, para ellos o para ellas es locura. Nosotros, ya estando en el Señor, lo entendemos, lo comprendemos y lo vemos ya desde el punto de vista espiritual. Y esto nos da la pauta acerca de los opositores al Evangelio, que siempre se van a oponer, y siempre la incredulidad, porque como están en oscuridad, no pueden percibir, no pueden entender las cosas de Dios. Y esto estaba sucediendo acá. En el versículo número 22, como lo dijimos al principio, Saulo, lleno del Espíritu Santo, dice acá: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y es que, como lo mencionamos, la incredulidad, el asombro, después de que os mencionaran, ya eso vino acá para llevar los prisioneros ante los principales sacerdotes. Entonces, cuando aquel hombre perseguidor de la iglesia era diferente a los que había perseguido y quería meter prisioneros en Jerusalén, hoy los defendía y hoy pregonaba la fe que aquellos que habían sido perseguidos, él ahora estaba en ese mismo sentir. Y es que, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, siempre cuando hay un recién convertido al Señor Jesucristo, principalmente, ya sea hombre o mujer, que quizás ha sido conocido o conocida por sus antecedentes, incluso malignos, no le creen. Y entonces las represalias del enemigo, que el Señor los reprenda, van a venir. Y esto estaba sucediendo. Y si nos damos cuenta, acá en este versículo 22 dice que Saulo se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo se convierte de corazón para servir al Señor, esforzarse con sabiduría para predicar el Evangelio. Esto confundía a los judíos que moraban en Damasco. La demostración con argumentos bíblicos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Jesucristo es el Mesías. Aquí mismo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 17, versículo número 3 dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y en la primera epístola
de San Juan, en el capítulo número 5, versículo 1 que ya habíamos leído con anterioridad, nuevamente el Señor nos muestra esto: la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Recordemos que los judíos que permanecían en la ley, ellos rechazaron el Evangelio, ellos rechazaron al Hijo de Dios y no creían que Él fuera el Mesías. Mas sin embargo, Saulo se los estaba demostrando que Jesús era y es el Cristo. Los judíos de Damasco no podían refutar a Saulo. ¿Y por qué no lo podían refutar? En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, versículos 14 y 15 está la respuesta. La palabra del Señor nos dice: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Muchas veces nos van a atacar, así como atacaron a Saulo en este pasaje, vehementemente. Aquellos defendiendo su posición, mientras que Saulo, con la verdad, estaba demostrándoles que aquel a que ellos habían rechazado era el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el Redentor de Israel. Entonces, si hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, muchas veces nos atacan, muchas veces tratan la forma de avergonzarnos. Muchas veces ateos nos han atacado, pero aquí se cumple la palabra, porque dice: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Hay muchos testimonios de hermanos y de hermanas en Jesucristo que han sido atacados, mas sin embargo ellos, sin un discurso previamente aprendido de memoria, no. En ese momento el Espíritu Santo nos ayuda y nos da esa palabra para poder contrarrestar muchas veces los ataques que el enemigo, que el Señor los reprenda, utilizando a otros o a otras, hacen. Entonces, el respaldo que el Señor nos da. Y en este caso, Saulo estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. La versión de la Nueva Biblia al Día acerca de este versículo número 22 nos dice: Saulo, mientras tanto, se volvía cada vez más ferviente en la predicación, y los judíos de Damasco no podían refutarle los argumentos con que probaba que Jesús era el Mesías. O sea, hubo un conflicto ahí, muy serio. Mas sin embargo, Saulo valientemente estaba allí. Cómo el Señor obra en sus siervos y también en las siervas que Él escoge. En el versículo número 23 dice: Saulo escapa de los judíos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Las represalias continuaron, y en una forma ya más tremenda, porque dice acá que Saulo escapa de los judíos de Damasco, que querían matarle por su conversión y porque ahora predicaba el Evangelio de Jesucristo, siendo lleno y con poder del Espíritu Santo. La conspiración maligna en contra de los siervos de Dios, la persecución, el fanatismo religioso de los judíos se estaba manifestando a través de el querer matarle para, según ellos, acallar la voz del Evangelio de Jesucristo. En el versículo
24 dice: pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Quiero que me acompañe rápidamente a la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo número 11, en los versículos 32 y 33. El complot en contra de Pablo es descubierto y desbaratado. Dice acá: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. El odio a los hijos e hijas de Dios, los opositores al Evangelio, las acechanzas malignas del enemigo en contra de los siervos y las siervas de Dios, ya que estos malvados guardaban, o sea, vigilaban las puertas de la ciudad de Damasco, de día y de noche, las 24 horas del día, para tratar de matar a Saulo, ya que en ese tiempo antiguo la mayoría de las ciudades poseían puertas y murallas para seguridad de las mismas. ¿Hasta dónde había llegado ese odio en contra de Saulo? Entonces, en el versículo número 25 dice: entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Aquí se confirma lo que acabamos de leer en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 32 y 33. Dice acá que de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y aquí el Señor nos muestra que Él es nuestro protector. El Señor es nuestro protector y nuestro ayudador divino. A la luz de la palabra, el Señor nos lo muestra. Quiero que me acompañes rápidamente en el libro de los Salmos. En el Salmo 46, en el versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En el Salmo 91, 1 y 2: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Luego, en San Mateo, capítulo 28, versículo 20, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escapando de peligros y sombras de muerte. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén, aleluya, gloria a Dios. Saulo fue ayudado por los discípulos en Damasco para escapar de los judíos, ya que le descolgaron en un canasto, que al bajarlo por el muro de la ciudad, él pudo escapar. La protección de los siervos de Dios por parte de Dios y la iglesia se manifiesta acá. En el versículo número 26, inmediatamente después de que Saulo sale de Damasco, llega a Jerusalén, porque dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Aquí ya hay otro aspecto muy importante, porque en su labor ya ministerial de parte de Saulo, o sea, el apóstol Pablo, dice que llega inmediatamente a Jerusalén. Saulo, al principio, es rechazado por la mayoría de los discípulos, ya que desconfiaban todavía de él, debido a sus antecedentes de perseguidor de los cristianos. Pero aquí hay dos aspectos que quiero que pongamos mucha atención: la incredulidad
Por una parte se entiende, ya que así como se habían impresionado los judíos de Damasco en la conversión de Saulo, también los hermanos y las hermanas de la iglesia primitiva, dice los discípulos, desconfiaban, no creían en la conversión de aquel que los había perseguido. O sea, la incredulidad, por una parte se entiende, pero por otra también, este es un aspecto muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor, y cuando lo hacemos así, hay algo muy importante. Dentro de los dones espirituales que muchas veces se nos concede por gracia y misericordia de Dios, es el don de discernimiento de espíritus. Porque cuando nosotros tenemos el don de discernimiento de espíritus, el mismo Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, nos va a guiar para que nosotros sepamos distinguir en cualquier aspecto lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por eso el Espíritu Santo, dentro de la función que Él cumple, está el redarguirnos muchas veces. La falta de sabiduría de muchos por no orar a Dios y discernir realmente, en este caso de los discípulos de Jerusalén, que Saulo de Tarso ya no era aquel que los había perseguido. El consultar, el orar a Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de esto el Señor nos va a hacer ver cuando, en este caso, los discípulos, lo reiteramos como lo dice acá la palabra, ellos desconfiaban. Entonces, lo lógico era que ellos le consultaran al Señor, que si verdaderamente aquel hombre que era conocido para muchos, quizás todavía en ese momento lo consideraban un perseguidor de la iglesia, de consultarle al Señor si realmente aquella conversión había sido genuina. Pero nosotros, a la luz de la palabra, en este capítulo 9 nos hemos venido dando cuenta que aquí hubo 3 personas que se convirtieron al Señor. Una, lamentablemente, se convirtió, pero por intereses mezquinos. No fue una conversión verdadera, sincera, como lo fue de Simón el mago. Ya sabemos, ya lo estudiamos, las consecuencias por haber hecho eso. Pero también hubo la conversión de el etíope eunuco, que sí fue una verdadera conversión. Y en el caso de Saulo de Tarso, igual. Entonces, aquí los hermanos y las hermanas, o sea, los discípulos, como lo dice acá, ellos no tuvieron el discernir si realmente todavía aquel hombre era perseguidor. Pero definitivamente, si hay algo muy importante en la vida de un creyente, es que, como lo dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Inmediatamente viene algo muy importante acá. Debido a la desconfianza, de la incredulidad de aquellos, de la falta de sabiduría, el no saber discernir, dice acá el versículo número 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Aquí, en este versículo nos habla de Bernabé. Todos conocemos que Bernabé o José, Bernabé, cuyo significado de este nombre es hijo de consolación. Todos conocemos a la luz de las Sagradas Escrituras que era un judío de la tribu de Leví, pero nacido en Chipre, muy conocido porque vendió una heredad que poseía y el dinero de esta venta lo dio a los apóstoles para que fuese distribuido entre los pobres. Bernabé fue un varón lleno de amor, fe,
compañero del apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Además, Bernabé era lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles en Jerusalén estaban ahí ya, estaban presentes. El compañerismo, el amor fraternal se manifiesta acá a través de Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé da testimonio de la conversión de Saulo y su labor evangelizadora en Damasco, y lo presenta a los apóstoles ya como un hermano más en la fe en Jesucristo, porque también dice acá que les da testimonio que Saulo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y esto lo acabamos de mencionar. ¿Cómo? En el versículo número 22, cuando dice que Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, aquí se confirma esto, que Saulo había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. El versículo 28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Aquí viene ya cuando Saulo estaba ya plenamente identificado como un nuevo convertido al Señor. Saulo estaba con los apóstoles en Jerusalén. El compañerismo, porque dice que y entraba y salía. O sea, esto da la seguridad, la confianza y aceptación de la iglesia hacia Saulo, de que su conversión a Jesucristo era verdadera, y además de que ya había empezado a predicar el evangelio valientemente en Damasco. O sea, el buen testimonio de Saulo, y lo mencionamos, que la palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceréis, esos frutos que ya estaban fluyendo en la vida de Saulo. En el versículo número 29 dice, y hablaba dedonadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Este es un punto muy importante. ¿Y por qué decimos esto? El hablar dedonadamente en el nombre del Señor. Saulo predicaba el evangelio con valor, franqueza, valentía, confianza y sabiduría, sin temor a las consecuencias u opiniones de otros. Al realizarlo de esta manera, Saulo demostraba libertad en Jesucristo, apoyo divino que da la seguridad y el respaldo de Dios al hablar sin temor, además de la convicción plena que se predica la verdad con la voluntad divina. Disputaba con los griegos, dice, o sea, un intenso debate, ya que predicaba y defendía su fe en Jesucristo ante personas que hablaban griego. Y esto, yo quiero manifestar lo siguiente. Quiero que me pongas muchísima atención. Si bien es cierto, la Biblia, la palabra de Dios, no es para contender, no es para pelear, no es para tomar la palabra de Dios y pelear con los demás, tratando de imponer, no. Dios es amor. Dios no fuerza a nadie. Dios no impone. El evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es expositivo, no es impositivo. Pero muchas veces lo mencionamos con anterioridad, hay momentos que se necesita defender la fe. ¿Y qué queremos decir con esto? Muchas veces el enemigo, que el Señor los reprenda, utiliza a personas ateas o inconversas para atacar el evangelio, para atacar la fe de los hermanos y de las hermanas en Jesucristo. Y muchas veces el Señor permite que nosotros defendamos esa fe. Primero, con argumentos bíblicos, guiados por el Espíritu Santo y respaldados por Él. Cuando hay ataques del enemigo, muchas veces, en muchas formas,
principalmente cuando se da discusiones. Aquel siervo, aquella sierva de Dios, tiene que tener sabiduría y, lo reitero, ser guiado por el Espíritu Santo. Hemos sabido de testimonios que muchos hermanos, muchas hermanas en la fe han sido atacados y atacadas por personas que hasta blasfeman, hasta se burlan y con argumentos falaces tratan la forma de avergonzar a los hermanos y a las hermanas. Pero la palabra del Señor nos indica que el Señor no va a permitir que ninguno de sus hijos ni ninguna de sus hijas seamos avergonzados. Entonces, muchas veces, con argumentos bíblicos, nosotros tenemos que poner en pocas palabras en su lugar a las personas, demostrando a través de la palabra de Dios que Jesucristo es el Señor y Salvador de la humanidad. Lo dijimos, el Evangelio es expositivo, no impositivo, pero muchas veces se tiene que defender la fe. Y lo reiteramos, la Biblia, la palabra de Dios, no es para contender, no es para pelear, no es para discutir, pero sí, muchas veces, si es necesario, tenemos que defender la fe con argumentos bíblicos. Y esto era lo que estaba pasando acá. Saulo estaba siendo atacado, su fe estaba siendo atacada por estos que dice que eran griegos. Recordemos que antes había muchos judíos de procedencia helénica, o bien que eran puros judíos, pero que ellos habían crecido en comunidades en donde el griego se hablaba o la cultura griega estaba muy acrecentada, y entonces ellos también habían tomado ciertas costumbres griegas. Entre ellas era lógico el hablar ese idioma. Entonces, recordemos que la cultura griega lamentablemente está salpicada en primer lugar de ateísmo, de idolatría. Y esto muchas veces se les pegaba a las demás naciones. Entonces, por eso que, como lo dice acá, que disputaba con los griegos, o sea, un intenso debate, ya que predicaba y defendía su fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Si en alguna oportunidad nosotros tenemos que defender nuestra fe, lo tenemos que hacer en primer lugar guiados por el Señor a través del Espíritu Santo. Luego, con sabiduría, con entendimiento, nosotros vamos a defender nuestra fe y vamos a exaltar el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y esto solamente, como lo reiteramos, se puede lograr a través de la sabiduría de lo alto que el Señor le da a cada creyente. Las represalias de los opositores, lo volvemos a reiterar, nuevamente se ven acá. Los griegos querían matarlo, o sea, la malignidad de estos personajes. En el versículo número 30 dice: cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Los hermanos protegen y ponen a salvo a Saulo, ya que querían matarlo. Lo conducen a Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso. Cesarea era una ciudad portuaria, construida, como todos lo sabemos, por Herodes el Grande, y Tarso era la ciudad portuaria de la provincia romana de Cilicia, en la costa sur de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y en esa ciudad nació precisamente Saulo de Tarso. Posteriormente, pues, nos reiteramos, el apóstol Pablo. El resguardar a los siervos de Dios es una responsabilidad que todos tenemos en todo aspecto, y lo debemos de hacer con todo el corazón. En el versículo número 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias tenían paz en ese momento por toda Judea, Galilea y Samaria. Esto
nos confirma de un descanso espiritual, lo cual nos habla el Señor en su palabra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 11, versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, estas iglesias, además de la paz que tenían, estaban en un periodo, como todos lo conocemos, de tiempos de refrigerio. Muchas veces, en medio de circunstancias negativas, de pruebas, de tribulaciones, de sufrimientos, el Señor va a permitir un tiempo de descanso espiritual, porque va a haber un momento en que el Señor nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad. Los problemas, aunque siempre van a estar, pero ya van a ser en menor intensidad, y el Señor nos va a dar la sabiduría, la fortaleza necesaria, la guianza del Espíritu Santo para poder enfrentarlos y salir avantes en el nombre de Jesús. Entonces, y dice acá que estas iglesias serán edificadas. O sea, el trabajo misionero de los apóstoles juntamente con los hermanos de la iglesia en la predicación del Evangelio. Y dice que se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, pero también el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, estaba también, y por eso se acrecentaban, o sea, aumentaban, incrementaban y desarrollaban la obra evangelizadora al predicar. Se ganaban almas y crecía en número la iglesia, lo cual fortalecía en intensidad y profundidad la fe en el Señor, fortalecidos, llenos y con poder del Espíritu Santo, para que la iglesia fuera edificada y fortalecida aún más, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, si hay algo muy importante en la vida en sí del ser humano, es que así como hay momentos de paz, de tranquilidad, así van a haber momentos de angustia, de tribulaciones, de enfermedades. Pero es para bien. Todo aquel o toda aquella que le sirve al Señor, siempre tenemos que pasar por procesos, por desiertos, por adiestramientos, ya sea de corto, mediano o largo plazo. Acá, a través de este capítulo número 9 que estamos estudiando, ¿cómo se inició el ministerio de Saulo de Tarso? Ese encuentro personal que él tuvo con el Señor y que marcó la vida de aquel hombre, que marcó también lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Para Dios no hay nada imposible, lo hemos dicho. Él puede usar para sus planes y sus proyectos de bien a cualquier persona, no importando si no tiene preparación académica, no importando que sea el más humilde de los hombres o de las mujeres. Porque Dios no hace acepción de personas. Él es justo. Él conoce nuestras debilidades y nuestras fortalezas en todo aspecto, y sobre las mismas Él trabaja. Siempre las represalias van a venir de los opositores al Evangelio. Siempre la gente malvada, movida por la oscuridad, siempre va a estar al acecho. Pero eso mismo nos fortalece. ¿Por qué? Porque cuando nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor no nos va a abandonar. Saulo lo quisieron matar en Damasco, luego lo quisieron matar en Jerusalén, y mira, el ministerio de Saulo, o sea, el apóstol Pablo,
fue muy sufrido, pero fue fortalecido. ¿Por qué? Porque él fue llamado, fue escogido. Él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo y eso lo fortaleció. Y mira, el aspecto que nosotros tocábamos acerca de algo muy importante, de que siempre cuando hay alguna duda, debemos de acudir al Señor. Él mismo lo dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Los discípulos, dice que estaban en Jerusalén, desconfiaban de que Saulo se hubiese convertido al Señor. Y aquí pues también la falta de caridad de ellos. Mas sin embargo, el Señor a través de su palabra nos da la respuesta cuando sucede eso. Es de orar, de clamar al Señor, de pedirle su dirección para que a través del don de discernimiento de espíritus Él nos haga ver qué es de Dios y qué no es, de lo limpio, de lo impuro, de lo santo y de lo profano. Y también el defender nuestra fe, como lo reiteramos. A manera de testimonio, un hermano en Jesucristo nos contaba que él, debido a su trabajo, él conocía a una persona inconversa de la religión tradicional que todos conocemos, y que siempre que llegaba con él se ponía a rebatir. Se notaba que esta persona poseída por espíritus inmundos era enviada por parte del enemigo para tratar de hostigar, y siempre, como se dice comúnmente, tirándole al evangelio. Y el hermano, el Señor le daba sabiduría para poder evangelizarlo, mas sin embargo aquel hombre endurecía su corazón, porque también ese hombre pues tiene un título universitario y es preparado desde el punto de vista intelectual, pues. Pero en cierta oportunidad dice este hermano que llegó otro hermano evangelista y que se encontraba precisamente esta persona ahí, y empezó nuevamente, debido a que él siempre compraba en ese negocio, empezó nuevamente a instigar, empezó a atacar. Pero como ahí estaba presente aquel hermano evangelista, un siervo de Dios, llegó el momento en que el Espíritu Santo guió al hermano evangelista que estaba ahí y empezó a evangelizarlo. Dice que aquel hombre inconverso empezó a atacar, movido por espíritus inmundos. Mas sin embargo, este hermano, aquel siervo evangelista que estaba allí presente y que había llegado en esa oportunidad, llegó y le empezó a predicar el evangelio con argumentos. Y al final, aquel hombre inconverso no tuvo argumentos, porque no hay argumentos mundanos para contrarrestar el evangelio. Y, como se dice comúnmente, lo vamos a emplear así: aquel hombre inconverso, blasfemo, salió avergonzado, o como se dice comúnmente, salió chamarreado. ¿Por qué? Porque el Señor le dio una gran lección. No tuvo argumentos porque no los tienen. Aquel siervo lo evangelizó, y en lugar de que el enemigo avergonzara a los hermanos, el enemigo a través de esa persona salieron avergonzados. Entonces ahí se defendió la fe, sin pelear, sin decir palabras fuera de orden, pero se defendió la fe. Muchas veces es necesario, pero para que eso suceda, tenemos que estar en comunión con el Señor. Tenemos que estar tomados de la mano del Señor, de estar apartados para todo aquello malo. El Señor, amado hermano, amada hermana, si tú te encuentras en alguna oportunidad así, el Señor no te va a dejar, el Señor no te va a abandonar. Siempre el Espíritu Santo está a nuestro lado, porque recordemos que somos templo y morada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está a nuestro lado. Nos redarguye
y nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y está a nuestro lado para darnos discernimiento y darnos sabiduría para que en el momento en que tengamos que defender nuestra fe, con argumentos bíblicos lo hagamos, con valentía, con carácter, con educación, para honra y gloria del nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos también que así como van a haber tribulaciones, angustias, tentaciones, problemas, desiertos, también va a haber un momento de descanso espiritual, de tiempos de refrigerio. El Señor nos va a dar paz siempre, aún en medio de la tormenta. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, sigamos adelante en victoria en el Señor. Amigo y amiga, hoy el Señor te ha hablado. No he sido yo, no. Es el Señor que habla a través de su palabra. Hoy es el día que tú le puedes entregar tu vida al Señor, de dejar tu vida que llevas quizás de pecado, de maldad extrema, no lo sé, ni yo te voy a señalar. El Señor conoce nuestras vidas. Pero yo sí te digo algo, amigo y amiga, hoy es el día que el Señor te está hablando, que esta palabra quede en ti, que reflexiones, que recapacites, porque muchas veces el Señor siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Amado Padre, hoy te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has dado este privilegio de estar acá, con todo nuestro corazón, con esfuerzo, con dedicación, con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad. Gracias, Señor, porque hoy nos has dado este privilegio de predicar tu palabra. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy el Señor nos ha hablado a todos, nos ha enseñado, porque este es uno de los propósitos que el Señor tiene a través del estudio de su palabra en muchos medios, en muchas maneras, en muchos lugares. Gracias, Señor, por este hermoso regalo de tu gracia, misericordia, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, dando tu vida, derramando hasta la última gota de tu sangre preciosa en la misma, para que hoy podamos tener acceso a la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Gracias por este momento que tú nos has dado y que esta palabra, Señor, la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, Padre Celestial, a ti, Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el buen pastor, nombre que es sobre todo nombre, y a ti, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un privilegio, en el amor de Jesucristo, el haber estado a través de esta red social y plataforma digital en este estudio bíblico que hoy el Señor nos ha dado. Siempre lo manifestamos. Quisiéramos tener mucho más tiempo para poder detallar aún más, profundizar más la palabra, pero nos tenemos que regir muchas veces al tiempo estipulado a través de esta red social, y por lo tanto allá en casa, ya posteriormente, como esta reunión pues es grabada, para que también posteriormente, ya más despacio en casa, pues podamos ya poner más énfasis en este estudio, pues podemos pedirle al Señor que nos dé más revelación para que esta palabra se haga viva en nosotros y la pongamos por obra. A nombre del hermano pastor general Benjamín Omar Morales, del ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general, de este su servidor, hermano en Jesucristo y amigo, Juan Carlos Hernández Jiménez. Los esperamos, si el Señor
así lo permite y no ha venido por nosotros, su iglesia, en el próximo estudio bíblico para la continuación siempre de este capítulo número 9 de el libro de Hechos de los Apóstoles. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama, sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén.